con muchísima información por el paro, por supuesto, y también por esta noticia de la tarde, que es un dato realmente muy impactante, la renuncia de Luis Caputo al frente del Banco Central a apenas 3 meses de haber asumido y a horas de que se firme un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos de invitado hoy a Martín Redrado, el economista. ¿Qué tal, Martín? Gracias por venir. Hola, Juan. Que creo uno de los que más duró en el Banco Central. ¿Cuántos años estuviste? 5 años y 3 meses. El segundo que más duró después de Ernesto Bosch, que fue el primer presidente que tuvo el Banco Central, de 1935 a 1945. Hemos tenido casi 40 presidentes del Banco Central, que han durado muy poco tiempo. 60 en 83 años de historia, lo cual muestra que el promedio es menos de 1 año y medio, claro. Y eso marca la inestabilidad cambiaria y financiera que ha tenido la Argentina. Cada vez que ha habido una corrida cambiaria, una corrida financiera, ahí se ha ido un presidente del Banco Central, lamentablemente. Claro, los 37-40 son en la última etapa democrática. Exactamente. Del 70 para acá. ¿Es oportuno que Luis Caputo deje el Central justamente cuando está empezando un nuevo acuerdo con el fondo? Bueno, los que conocíamos a los distintos economistas que trabajan en el fondo y también al propio Banco Central, sabíamos que había diferencias en términos de cómo abordar la política cambiaria, que había tensión en la relación entre los técnicos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central. Así que esto parecía que iba a tener un desenlace de esta significación. Quizás los tiempos, Juan, fueron sorpresivos, ¿no? Y sobre todo hacerlo antes de que empiece la jornada cambiaria. Se conoció el texto de la renuncia 9:45, como todos sabemos, sí. A las 10 empieza a cotizar el dólar en el mercado argentino y por lo tanto siempre este tipo de cosas se hacen al final del día o un viernes. Quizás la forma fue sorpresiva, el fondo, quienes veíamos y quienes hablábamos con los negociadores, sabíamos que había tensión en esa negociación. ¿Y por dónde pasa la tensión? La tensión pasa por el enfoque de política cambiaria. El Fondo Monetario, Juan, cree que el sector privado debe poner en equilibrio el tipo de cambio. Es decir, que la oferta y la demanda de divisas tienen que fijarla los privados, sí, con la menor intervención posible del Banco Central. Sí. Y si hay intervención, que esa intervención sea consensuada con el Fondo Monetario y en algunos casos, bueno, en algunos días donde hubo corrida cambiaria, Luis tomó iniciativa y después informó sobre eso y bueno, y eso generó también alguna declaración de la directora gerente del Fondo Monetario en cuanto a la necesidad de transparencia en las intervenciones del Banco Central. Así que el principal disenso estaba en cómo se manejaba la política cambiaria. Pero si el Central, cuando estaba Caputo hace horas, no hubiera intervenido, hoy quizá tendríamos un dólar a 50. Bueno, ahí está. ¿O no fue justamente ajustando el valor vendiendo dólares sí, a diario? Quizás te quedaste en el medio porque fuiste interviniendo con cuentagotas. Sí hubo un cambio, Juan, cuando el tipo de cambio tocó 40. Ahí yo lo que vi es que hubo mayores conversaciones. Los técnicos del Fondo Monetario también vieron el impacto que esto tenía sobre la tasa de inflación, claro, y por lo tanto le dieron más margen de maniobra para poder intervenir en el mercado cambiario. Pero indudablemente en el ADN de los economistas del fondo está intervenir lo menos posible. Pero entonces el Banco Central que se viene con Guido Sandleris es un Banco Central que por pedido del fondo, quien en definitiva da los dólares en este momento, exacto, va a definir o decidir cuándo se venden dólares. Yo no creo que sea tan así, se va a conversar esto, pero la jugada ahora es diferente. Es tener que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, sí, nos dé un plan financiero que dé certidumbre a la Argentina en términos de su capacidad de pago y esto le muestre, sobre todo a inversores financieros, que los activos argentinos están baratos. Me refiero a los bonos y las acciones. Y que esto genere, si tenemos un acuerdo lo suficientemente contundente, y veremos la letra chica probablemente mañana, si es lo suficientemente contundente, habrá inversores que digan, bueno, está barato comprar activos argentinos y haya entonces oferta privada de divisas. Mi visión y mi análisis de lo que he visto, sí, de los distintos participantes de esta negociación es que la jugada es esa, generar un acuerdo muy contundente para que aparezca la oferta privada de divisas. Vamos a ver si funciona. Ahora, en su momento Sturzenegger era un crack
que sabía manejo del central y con trayectoria. Bueno, perdimos miles de millones de dólares en reserva. Así es. Caputo decía, no, este hombre es un crack realmente porque conoce la mesa de dinero de la Citi, conoce a los banqueros, pero van fracasando lamentablemente, digo lamentablemente porque estamos todos en el mismo barco, con la política del Banco Central. ¿Qué falta? ¿Qué no logran hacer? ¿Pasa por ellos, por los nombres, por los planes que se aplican? Mi visión es que pasa por los planes. En lo que vos mencionaste de Federico Sturzenegger, lamentablemente tuvo una visión que no se adaptaba a nuestro país. Generar un esquema de metas de inflación creyendo que con la tasa de interés ibas a controlar las expectativas de la formación de precios del kiosquero que nos está mirando, claro, o del almacenero, era realmente irrealista. Era para ser el presidente del Banco Central de Suecia. Lo de Caputo, lamentablemente, fue una transición. Ya ingresó con un programa, claro, con el Fondo Monetario que estaba negociado. Creo que no se pudo renegociar de una manera profesional y bueno, esto lamentablemente terminó en su salida. Mi visión es que para el Banco Central vos necesitas un sólido macroeconomista, pero también con mucho respeto del mercado, de manera tal que vaya señalando el camino y vaya teniendo la autoridad suficiente como para generar la confianza que hoy se requiere. Lo que estamos viendo, porque tenemos que leer, estar al tanto y aprender con la economía para protegernos también nosotros económicamente, es que no se ven, antes quizá el Banco Central era como un misterio y ahora no se ve una maestría particular, porque con todo respeto a los economistas, sí, a vos en este caso, sí, con 100.000 millones de dólares de reserva yo también bajo el dólar, es algo a vender. No se ve otra alternativa más que vender para bajar el dólar o una meta de inflación. ¿No hay nada más para hacer para que baje el dólar? Sí, por supuesto. O el encaje de los bancos, lo que leemos también a diario, o subir el tipo de cambio para que aumenten las exportaciones, bajen las importaciones. ¿Eso es todo? Bueno, en realidad vos necesitas un plan económico y lo que se ha visto es descoordinación de los distintos brazos de la política económica. Y está claro que aquí lo que fracasó es una política antiinflacionaria al no tener coordinación entre el Banco Central, el Ministerio de Economía. Es decir, aquí no solo se necesita un sólido Banco Central, sino también un Ministerio de Economía que tenga un programa económico y que juntos, Ministerio de Hacienda, Banco Central, le den un sendero predecible a la economía. Cuando se pierde la confianza, entonces vas corriendo detrás de los acontecimientos y esto es lo que ha ocurrido. Y las intervenciones del Banco Central siempre fueron con cuentagotas. Uno mide desde que comenzó esto en febrero, se han perdido 24.000 millones de dólares, pero lamentablemente siempre fueron con cuentagotas, de a 200, de a 300. Nunca se tuvo una acción realmente contundente como para permitir que en algún momento el tipo de cambio bajara. Porque la única manera que los argentinos dejamos de comprar dólares es cuando el dólar baja su precio. Sí. ¿Cómo hace el Banco Central, cuya carta orgánica indica que la principal función es justamente controlar la inflación, ¿no? No lo logra. ¿Ese central? ¿No era Caputo el coordinador del que vos estás hablando recién, que entendía que pasaba entre el Ejecutivo y el Ministerio de Economía y el Central y los bancos? A mi juicio, el Banco Central debe proveer dos bienes públicos centrales que le garanticen tranquilidad a todos los argentinos. Estabilidad monetaria, es decir, no tener sorpresas en términos de que no se imprima más cantidad de dinero de la que se necesita, y estabilidad financiera, que los bancos funcionan, que la gente pueda tener acceso a sus depósitos, que la plata esté, que no haya sorpresas. Esos son los dos bienes públicos que debe proveer. Para atacar la tasa de inflación tiene que trabajar con el Ministerio de Hacienda. Acá quien está en el asiento del conductor es el que maneja el gasto público. Lamentablemente el crédito en la Argentina, que es lo que maneja el Banco Central, es una parte muy chiquita de lo que se produce en el país. Solamente el 14% de los bienes y servicios que producimos los argentinos diariamente es el crédito. Entonces, la herramienta que tiene el Banco Central es una herramienta débil como para poder fijar las expectativas de inflación. Si no hay una coordinación de toda la política económica, si el gasto público, la recaudación, la emisión monetaria, las políticas salariales del sector público no van todas para bajar la tasa de inflación, el Banco Central solo no puede. Claro. Ahora, uno cuando ve el dólar a diario como salta, uno a veces siente que hasta juegan con la plata de uno, ¿no? Con los ahorros, con el poder adquisitivo, ves que sube, ves que baja y realmente es preocupante. ¿Qué se puede esperar a partir de ahora con Sandleris en el Banco Central y el nuevo acuerdo con el fondo?
Bueno, primero Guido Sanleris es un excelente macroeconomista, tiene una excelente formación, Sí, por la lo trayectoria... tanto impecable, Sí. con lo cual tiene... Los anteriores también cuando empezaban. Claro, por eso. Pero tiene una hoja en blanco en donde tiene crédito inicial, por supuesto esa hoja en blanco la va a empezar a llenar a partir del día de mañana. Para mí es clave, Juan, leer la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario y en términos qué cosa hay que mirar, si hay fondos adicionales, cuántos fondos adicionales hay para el año que viene, de manera tal de ser lo suficientemente contundente para erradicar cualquier tipo de incertidumbre financiera que tenga la Argentina. A partir de allí, entonces, el presidente del Banco Central puede tener mayor o menor margen de maniobra. O sea, por un lado, que el mercado tenga bien en claro que la plata para afrontar compromisos de pago va a estar. Exactamente. Eso por un lado. Disipar cualquier duda de que Argentina tiene la plata para pagar sus Bien. deudas. Bien. Concretado eso sí efectivamente se logra con el acuerdo, que hace 6 meses pasaba lo mismo, ¿no? La plata está, hubo que renegociar. Supongamos que la plata está. Eso ya es el primer objetivo que gana el gobierno con este acuerdo. Sin duda, sin duda. Y después, ¿cómo hace para no perder reservas? Bueno, después puede apostar a que los propios privados digan, mirá, realmente los bonos argentinos están a precio de default, están muy baratos, y entonces que haya inversores que entonces decidan precisamente usar sus dólares para comprar títulos argentinos y que eso genere oferta de divisas. Si no, tendrá que ser más contundente. Si realmente cree que este tipo de cambio es un tipo de cambio de equilibrio, ser más contundente en sus intervenciones. ¿Y qué cambia? Hasta ahora lo que vimos era que el Central sorprendía con ventas a las 10 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde. Ahora se habla de una flotación de bandas. Sí. ¿Qué significa esto? Bueno, significa... ¿A tanta plata vendo, a tanta plata compro? Exacto. A mi juicio, Juan, no va a haber bandas explícitas. De los acuerdos que yo conozco y en mi experiencia profesional, nunca he visto que el fondo pusiera un número, pero digamos, ¿cómo funciona un sistema de bandas? A 37 el Banco Central compra, estoy dando un ejemplo, a 42 vende. Es decir, generar un sistema en donde el tipo de cambio flota, pero hay un piso en donde el Banco Central trabaja comprando y otro donde vende. ¿Para qué? Para generar certidumbre cambiaria. Yo no veo que haya una banda explícita, pero quizás sí haya alguna conversación a fondo con el Fondo Monetario, es decir, a tal nivel vamos a defenderlo con todas las herramientas que tenga el Banco Central, de manera mucho más contundente que de a 100 millones o por subastas diarias, que sin duda no le han dado poder de fuego a la entidad monetaria. Ahora, si sabés que hay una banda, cuando vendés querés vender al mejor precio. Claro, por eso vas a esperar a que llegue a 42, por ejemplo, para vender ahí, no antes. Por eso la banda no tiene que ser explícita, porque justamente estás creando un incentivo a no le estás creando un desincentivo al sector privado a no vender. O, digamos, lo que un banco central debe tener es mucha capacidad de sorpresa y de sobrepasar las expectativas del mercado, sobrepasar en forma positiva. Por lo tanto, si el mercado te va leyendo, bueno, difícilmente puedas tener éxito en parar una corrida cambiaria. Pero en el Citi no se maneja ese valor después. La gente, los bancos, el mercado, digamos, financiero fino, no conoce después el valor de esa banda para vender. Por eso es malo tener una banda cambiaria. Es malo porque trasciende y entonces siempre hay gente que pueda tener alguna información. Yo siempre recomiendo a cualquier presidente de Banco Central, esté aquí, en Malasia, en la India, debe tener un tipo de cambio en la cabeza, pero no transmitírselo ni siquiera a su almohada. Y tener la independencia de criterio como para poder defender ese tipo de cambio, que sea un tipo de cambio de equilibrio para el resto de la economía, que se pueda producir con ese tipo de cambio, que se pueda exportar. Pero cualquier cosa que nos haga pensar en un tipo de cambio fijo que trascienda va a hacer que el mercado te mueva permanentemente el arco. ¿Qué se puede esperar mañana con el tipo de cambio justamente? Bueno, primero es si realmente los trascendidos es que vamos a tener un acuerdo con el Fondo Monetario, el mercado va a estar muy expectante de eso, y si no, vamos a tener un mercado que sin duda va a estar pulseando al presidente del Banco Central a ver qué nivel de tolerancia tiene con estos niveles de tipo de cambio. Pero sin duda es importantísimo, ya que se produjo esta renuncia, tener cuanto antes precisiones del acuerdo con el FMI. ¿Y qué pasa hacia adelante con las LEVAX que queda pendiente, las LECAP, las LETES, digamos,
¿Eso continúa tal cual está o con la llegada de este presidente del Central puede haber cambios? El desarme de las LEVAC fue trabajado con los técnicos del Fondo Monetario, con lo cual, a mi juicio, ese proceso en donde cada mes se va a licitar la mitad de lo que vence y, por lo tanto, ir bajando la cantidad de LEVACs, eso va a continuar hasta diciembre, hasta que queden solamente las LEVAC en poder de los bancos, y será el Tesoro el que emita estas nuevas letras, como vos las llamás bien, las LECAP o letras de capitalización, sí, que puedan absorber el exceso de pesos que pueda haber en el mercado. Bien. Se dice que el dólar está caro. Más de un economista lo dice, creo que vos también lo has dicho. Sin embargo, no cede de los 39.40. Sí, mi visión técnica es que... ¿Caro en relación a qué? ¿Cómo hacen esa cuenta? Está en los mismos niveles que teníamos en 2008, cuando teníamos un tipo de cambio competitivo y no teníamos desequilibrios en nuestras cuentas externas. Y en 2008 no teníamos déficit de cuenta corriente, no había problemas con el turismo que gastaba más plata en Miami que en Mar del Plata, con lo cual no teníamos esos desequilibrios. Entonces, si uno lo mira en serie histórica, el tipo de cambio, decimos los economistas, multilateral, porque no lo medimos solamente contra el dólar, sino lo medimos contra el real, lo medimos contra el euro, contra las monedas con las cuales comerciamos, y por lo tanto tenemos que medirlas contra un conjunto de monedas. En ese sentido decimos, este tipo de cambio es competitivo. Ahora hay que convencer al mercado de que, o a la gente, a los exportadores, que oferten dólares a este nivel, y para eso una acción convincente de confianza por parte del Banco Central es muy necesaria. ¿Cómo impacta la política interna, más allá de lo que pasa en el fondo, con este acuerdo, el paro de hoy y la aprobación o no del presupuesto? El presupuesto es clave para mostrar que hay una dirigencia argentina que está comprometida con la salud presupuestaria. Un país debe tener disciplina presupuestaria. Después cada uno lo hará de la manera que lo crea, ¿no? Habrá gente que quiera aumentar impuestos, otros que creemos que hay que bajar impuestos y ampliar la base de tributación, pero es muy importante que Argentina hacia adelante dé una señal de solvencia fiscal a través de los gobiernos, solvencia fiscal intertemporal. Por supuesto, a esto es una condición necesaria. Después hay que poner un plan de crecimiento sobre la mesa, pero sin duda la señal de un presupuesto equilibrado y que se puedan generar acuerdos, ojalá, post-2019, es una de las senderos que Argentina necesita para generar confianza. Claro. Trascendió que Luis Caputo le dijo al presidente Macri que ya estaba cansado, que no daba más, palabras más o menos. Y por otra parte, Macri dijo que lo que hizo Caputo de aceptar el cargo fue en su momento una patriada, porque él no tiene vocación de ser presidente del Banco Central, era secretario de Finanzas. ¿Qué vocación hay que tener para estar al frente del Banco Central? Bueno, que te guste hacer política monetaria, que hayas practicado técnicamente, que hayas tenido experiencia nacional o internacional en ser un hacedor de políticas públicas y que tengas vocación por brindarle a los argentinos estabilidad monetaria y estabilidad financiera. Vos sabés, por ejemplo, que ante un error tuyo en el Banco Central puedes hacer que mucha gente pierda mucha plata. Exactamente, ¿no? Exactamente. Es una gran responsabilidad y la gran responsabilidad, Juan, que uno tiene en el Banco Central es que te miden, te toman examen todos los días. Por el valor del dólar te toman examen todos los días. Por supuesto, muy importante la política financiera, la regulación, darle seguridad a los ahorristas, pero día a día vos rendís examen de cómo está el valor del dólar. Bien. No es que te pida un deseo, una expresión de deseos, pero técnicamente, ¿crees que estamos saliendo de esta crisis cambiaria? Estamos en el medio de la crisis cambiaria y necesitamos que el nuevo presidente del Banco Central nos brinde estabilidad cambiaria por un tiempo que no sean solamente 3 semanas y después el tipo de cambio vuelva a subir, sino hay que darle estabilidad y predictibilidad, porque lo que es más importante no es tanto el precio del dólar, porque muchos de los que nos están mirando no compran dólares, pero sí compran alimentos todos los días. Van y compran fideos, compran manteca, compran leche y bueno, los precios de los alimentos están muy ligados a la evolución del dólar. Entonces, si no estabilizamos el dólar, no estabilizamos la inflación, que es la prioridad principal que hoy tenemos en la Argentina, que el sueldo alcance para llegar a fin de mes. Y yendo más a fondo con el tema, porque siempre volvemos, cuando un gobierno entra en crisis económica o financiera como esto, cambiaria, empieza a pendular la política argentina.
peronismo, como las arterias, ¿no? El peronismo tiene que volver, o los otros, las otras alternativas que aparecen son las que quedan, o funcionan o no. Porque de vuelta vuelve la discusión política con todo esto. Bueno, sin duda, entramos el año que viene en un año electoral y yo espero que se compita por las mejores ideas. Digo, ¿quién tiene las mejores ideas para la etapa 2019-2023? Y la etapa que viene es una etapa de quién plantea las mejores políticas de crecimiento. Ordenar las cuentas públicas es muy importante, pero también es importante plantear cómo se crece y cómo se crece de manera que no sea heterogénea y dispar, que no crezca Neuquén solamente y Río Cuarto, sino que crezca Neuquén, Río Cuarto y también Lomas de Zamora. ¿Y cómo se crece? Bueno, con un programa de crecimiento que genere incentivos para invertir e incentivos para exportar y que no pierda capacidad de consumo. Y para eso necesitas un programa que le fije un sendero a las principales variables económicas, sobre todo en términos plurianuales, más allá de un año, porque necesitamos tener un horizonte de planeamiento, pero por supuesto también con incentivos. Aquí hay que hablar de incentivos impositivos para aquellos que invierten, para aquellos que quieren tomar nuevos empleados. Sin incentivos la economía no crece. Muy bien. Muchas gracias, Martín, por haber venido, ¿no? Juan, un gusto. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, vamos ya a hablar de...